Hace tan solo una semana terminamos de celebrar la primera temporada de Fiestas Santas. Muchas lecciones perduran aún en nuestra memoria. Y recuerdo que concluido el primer día de los panes y levadura, allí algunos hermanos, alrededor de un hermoso quincho, todavía consultaban, compartíamos, conversábamos, como queriendo sacarle el jugo a este tiempo, a este periodo de Fiestas Santas. Y uno de aquellos temas fue la comprensión que debemos tener como pueblo de Dios acerca de lo que Jesucristo espera de nosotros como sus discípulos, puesto que Él desea que nosotros nos comprometamos verdaderamente con sus leyes y el modo diferente de vida, que es este camino de Dios. Algunas personas que son alcanzadas por la predicación que hace la iglesia a través de sus programas, la parte de literatura o el mundo de mañana, a veces nos llaman y nos preguntan incluso por el bautismo. Bueno, y muy pronto comprenden que esto es un proceso que exigirá hacer grandes cambios en sus vidas, porque el comportamiento de un verdadero cristiano es diferente a lo que siempre observó en el mundo, donde se convive con tradiciones vacías o con creencias paganas, con personas a veces que dicen ser cristianas, pero ignoran las enseñanzas más fundamentales de Jesucristo. Hoy quiero homenajear a todos aquellos valientes que han dado el paso y han escuchado la voz de Dios, aquellos que han sido terreno fértil para que la semilla de Dios germine. Y nos servirá a todos también para recordar el hermoso tiempo en que alguna vez también buscamos salir de este mundo y buscamos ese cambio de vida. Atrás quedó una nueva temporada de Fiestas Santas y nuevas lecciones nos motivan para confirmar nuestro caminar. El mensaje de hoy, para las personas que acostumbran a tomar apuntes, lo he titulado Una vida nueva en Cristo. Siempre para partir será bueno recordar aquellas palabras de Jesús expresadas en el Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículo 9, que dice: pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Antes de conocer a la verdadera iglesia, algunos creíamos sinceramente honrar a Dios a través de aquellas cosas que pensábamos que eran las correctas, las adecuadas, y dependiendo de la época del año en que usted o nosotros hemos decidido cambiar de vida, las vivencias también son diferentes. Desde el joven que con todo su entusiasmo llega a una entrevista con el ministro y termina ayunando, o la familia que pese a su planificación termina ese año al final y decide no celebrar la Navidad. Por supuesto que el privarse de no comer un día de expiación o no celebrar la Navidad no son las únicas cosas que uno debe cambiar en su vida, en el futuro. Pues a medida que adquirimos los conocimientos que recibimos en la iglesia, comprendemos que aquella decisión de seguir a Cristo significa que debemos dar un giro de 180 grados en nuestra vida. Hay cosas pequeñas, pero también hay otras cosas muy importantes. Hay cosas que no cuestan mucho y hay otras cuyos cambios vienen por la fe empeñada en esta nueva vida. Hubo días que considerábamos santos, alimentos que tal vez eran nuestra delicia, la forma en que administrábamos nuestro dinero y por consiguiente la economía de nuestros hogares. Tal vez siendo jóvenes teníamos una forma de hablar, o siendo ya de más edad, había palabras que definitivamente debíamos erradicar de nuestro vocabulario habitual.
algunas costumbres, como la cena y abrazos de fin de año. Y a medida que vencimos estas barreras, surgieron otras, a las cuales también debíamos de vencer. Y, queridos hermanos, se ha hecho una realidad. Para las personas que llevan muchos años en la iglesia, hemos cambiado nuestra manera de ser. Veamos a continuación algunos puntos de análisis que son como estos miradores en una visita turística que nos amplían un poco el detalle de algunas cosas. Y en este caso vamos a utilizar para comprender mejor estos cambios que implican una vida nueva en Cristo. El primer punto de análisis es un camino de libertad. Lo que tenemos por delante de nosotros en este mirador, luego de arrepentirnos de nuestra pasada manera de vivir, aquellos que decidieron seguir este camino y los que ya han sido bautizados, cuyos pecados fueron perdonados por Dios, este es un camino realmente de libertad. Pero tomar este camino implicó una gran decisión en nuestra vida. Abandonar nuestra zona de confort y hacer los cambios necesarios que por lo demás no son nada de fáciles. Vayamos a una escritura que está en el Evangelio de Juan, para partir aquí ya entrando en materia. El Evangelio de Juan en el capítulo 8 y versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Aquí hablaba Jesús a los judíos que creían en él, que tal vez estaban recién conociendo este verdadero camino desde la perspectiva de Cristo. Y nuestro Señor los insta diciendo que el resultado de permanecer en sus enseñanzas se convertiría finalmente, o ellos se convertirían finalmente en sus discípulos verdaderos, donde poco a poco irían comprendiendo las verdades que estaban expresadas detrás de estas enseñanzas. Y aquella verdad que habían comprendido lo libraría de todos sus temores, el apego a sus tradiciones, el apego al mundo que los rodeaba, libres de creerse tal vez dueños de la verdad, libres de lo carnal, que no les dejaba ver lo espiritual que estaba detrás de aquellas enseñanzas, de aquellas verdades de Dios. En el versículo 33 de este mismo capítulo 8 de Juan, ellos responden a Jesús. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Los judíos sabían que de acuerdo a lo expresado en las Escrituras, por ejemplo en el libro de Levítico, en el capítulo 25, ellos no podían tomar esclavos de sus hermanos. Y aun cuando empobrecieran, no les podían hacer servir como esclavos. Vayamos allá a Levítico, dejen una señal, una marca aquí en Juan 8, para volver de inmediato allí. Pero vayamos ahora a Levítico, en el capítulo 25. Levítico 25 y versículo 42 dice: porque son mis siervos, los cuales saqué yo de la tierra de Egipto, no serán vendidos a manera de esclavos. Ellos
conocían muy bien esta escritura. Pero en realidad, si vemos el contexto histórico, buen resto de sus vidas habían pasado por la esclavitud, partiendo allí por Egipto. Luego, por su pecado, fueron sometidos a muchas naciones en tiempo de los jueces, como los moabitas, los madianitas, filisteos. Luego fueron sometidos por diferentes naciones, como los babilonios, los asirios, los medo-persas, los griegos. Y también en tiempos de nuestro Señor Jesucristo, estaban bajo el dominio romano. Así es que si lo miramos desde ese punto de vista, no eran tan libres como ellos decían serlo, como ellos se consideraban. Aun cuando en aquel tiempo de Jesús gozaban de cierto grado de libertad de culto religioso, pero eran gobernados por Roma, sometidos a leyes romanas. Pero estos hombres habían creído en Jesús, lo que demuestra una vez más que creer no es suficiente para avanzar hacia la verdad de Dios. Y la respuesta de Jesús no se deja esperar y se centra en el hecho que ante Dios las consecuencias del pecado son de igual forma para toda la humanidad. Él no hablaba aquí de una libertad política, una libertad física o social, sino de una libertad espiritual, de la libertad de las cadenas del pecado, ya que les aclara que el que practica el pecado es esclavo del pecado. En el siguiente versículo, el 34, Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Una persona que comete pecado es infiel, ha transgredido la ley de Dios, es infiel. Y aún cuando puede permanecer por un tiempo en la casa de Dios, que es la iglesia, bien lo sabemos, recordando un poco 1 de Timoteo 3:15, allí dice que la casa de Dios, ahí Pablo dándole consejos a Timoteo, y sepas que si yo tardo, dice, sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, cuando uno está en pecado, tarde o temprano será arrastrado por ese pecado y no va a permanecer dentro de la iglesia. El cambio, el que es considerado un hijo, un verdadero hijo, es aquel que acoge la palabra y se hace fiel a los mandamientos de Dios. El hijo es quien se ha liberado de la esclavitud del pecado y que con un espíritu humilde, consciente de sus fragilidades, acude constantemente a Dios a través de Jesucristo para seguir en esta unidad espiritual con Dios y sus hermanos, y que nos permite seguir siendo parte de la casa de Dios. En el versículo 36 continúa diciendo Juan 8: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Finalmente, solo tenemos un camino hacia la libertad verdadera, y ese camino es Cristo. Veamos entonces un segundo punto de análisis, que es una pregunta a la vez. ¿Cuán difícil es todo esto? Hablando de una nueva vida en Cristo, ¿qué tan difícil es todo esto? La mayoría, por ejemplo, de los estudiosos religiosos de este mundo, admiten que Jesús no pudo haber nacido un 25 de diciembre.
Los historiadores demuestran que ese día es originario en una fiesta pagana. Eso se puede investigar. Y eso es mucho antes del nacimiento de Jesús. Tampoco en ninguna parte de la Escritura se menciona que debamos celebrar su cumpleaños como buscando una fecha como consenso para ello. Y esto, hermanos, en términos simples, es un mandamiento de hombres. Y bueno, comprendiendo esta verdad, las personas que llegan deciden entonces ya no guardar estas fiestas. Y no es fácil, no es fácil, porque la Navidad, por ejemplo, es algo que se ha convertido en algo tan importante en la mayoría de las personas en el mundo. Y no observarla va a traer consecuencias a veces graves en lo afectivo. ¿Qué le van a decir a sus familiares? ¿Cómo justificar su ausencia de la cena de Navidad? Surgen ideas, algunas personas creativas, como por ejemplo decirle a su tía que cenarán temprano para considerarlo solo, o como una cena de fin de año. Las luces de la casa estarán apagadas y no habrá decoraciones. No estará la tradicional figura de aquel personaje de barba y vestido de rojo. Y se viene otro problema, la fiesta de la oficina, el amigo secreto. Algunas familias enviarán una nota a la directora para que no considere a su hijo en la hora de la Navidad. Algunos niños que participarían como algunos de los pastores o lo que ellos llaman uno de los Reyes Magos, en fin. El hijo mayor también tiene un concierto de música, con villancicos incluidos. Es complicado. Y cuando pequeños, recordando, nos alegrábamos. Era una tremenda alegría ayudar a nuestra mamá en la preparación del árbol de Navidad. Y cuando leemos, ya cuando entendemos esta verdad, cuando leemos la escritura de Jeremías, nos asombramos, de verdad, de la elocuencia con que describe esos momentos, la Sagrada Escritura. Vayamos a ver esto allí en Jeremías, en el capítulo 10. Capítulo 10 de Jeremías, el versículo 3. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Con plata y oro lo adornan, con clavo y martillos lo afirman, para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan. Son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Y Dios describe esto como seguir el camino de las naciones, las cuales Él precisamente considera paganas. Son estas cosas en las cuales honramos a nuestro Señor en vano en aquel tiempo. Y aun cuando nosotros tomamos este camino y hacemos lo correcto, aquellos recuerdos tiernos de cuando niño hacen a veces que extrañemos aquel árbol, hasta por supuesto que el tiempo haga lo suyo y lo olvidemos completamente. Pero nuestros vecinos nos recordarán cada año aquello y ponen sus casas iluminadas con luces especiales y se escucha la algarabía, la alegría que les provoca estos preparativos y todo esto, estas fiestas de fin de año. Algunas personas
suelen extrañar demasiado aquello y aún quedan huellas de todo eso en algún rinconcito de sus vidas. A veces no lo notamos, pero nuestro Señor Jesucristo en su infinita sabiduría sabía muy bien que esto podría suceder. Así que por eso la fiesta de los panes y levaduras nos enseña tantas lecciones. Aquella levadura que se ha quedado por allí, en un rinconcito, muy escondida. Porque a veces uno puede sacar el árbol, al personaje vestido de rojo, las decoraciones, pero las costumbres de una cena, aunque sea por fin de año, les recuerdan sutilmente todo aquello. Nuestro Señor explicó a sus discípulos que aunque olvidaríamos los aspectos fundamentales de aquella manera antigua de vivir, de vez en cuando estaría esa nostalgia por aquello del pasado. Veamos un poco de lo que dice Jesús en el Evangelio de Lucas acerca de esto, en la parábola del vino nuevo en odres viejos. Eso está en Lucas capítulo 5, versículo 33, pero siempre va a ser bueno ver el contexto en que se lleva a cabo las enseñanzas de Jesús. Es muy bonito, muy ilustrativo ver el contexto para tener una mayor comprensión. Ustedes saben que los fariseos era una clase religiosa dominante en tiempos de Jesús. Y cuando nuestro Señor Jesucristo comienza su ministerio, encontró inmediatamente antagonismo entre quienes componían esta secta. Es una secta religiosa. Ellos se enorgullecían de la forma en que supuestamente guardaban las leyes de Dios. Y su fanatismo los había llevado a buscar tal perfección que los hizo agregar muchas tradiciones a la ley básica de Dios. Así, por ejemplo, si ustedes lo recuerdan haber leído, era una carga para algunas personas guardar el día de reposo, donde criticaban a Jesús incluso por hacer sanaciones. Y Jesús, como sabemos, nunca quebrantó un solo mandamiento. Y los fariseos lo seguían para ver si descubrían algo para acusarlo. Jesús vino a enseñar la verdad, a magnificar la ley, dándole una dimensión espiritual, de tal modo que no solo era necesario cumplir con el hecho mismo, sino que además nuestros pensamientos debían estar acordes a esa ley. Pero para los fariseos, él era alguien que contradecía su elemental énfasis en las tradiciones humanas. El hecho aquí, en el Evangelio de Lucas, encontramos a Jesús comiendo con un recaudador de impuestos, Leví, y con algunos otros llamados pecadores. Y esto ya era demasiado. Y no solo comía con aquellas personas, sino que además parecía no estar ayunando, como los fariseos pensaban que se debía ayunar. Recuerden que la costumbre decía que debían ayunar 2 veces por semana. Entonces aquí en Lucas, en el capítulo 5 y versículo 33, entonces ellos le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Y él les dijo: ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen entre tanto que el esposo está con ellos?
Mas vendrán días cuando el esposo se les será quitado. Entonces, en aquellos días ayunarán. Y es lo que sucede precisamente en nuestros tiempos, que es necesario ayunar, porque claramente la enseñanza de Jesús es que el ayuno es una de las formas de acercarse a nuestro Dios. Y allí en el capítulo 36 de Lucas, estamos en el capítulo 5, versículo 36, les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Las personas que trabajan en telas, y esto yo lo consulté antes de decirlo, con alguien que sabe de telas, y ellos comprenden muy bien que lo que está diciendo Jesús aquí. El material del parche nuevo, que no se ha encogido, no se puede utilizar para remendar ropas viejas y gastadas. Porque sucede que cuando el material nuevo se encoja, en una primera lavada, quizás tirará y romperá la tela vieja, dejándola peor que antes del parche. Y nadie, continúa acá en el versículo 37, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Allí en tiempos de Jesús, en la tierra de Palestina, las botellas de vidrio, tal como las conocemos hoy, eran raras de ver. El vino se transportaba más bien en pieles de animales. Generalmente, aquellas pieles que se utilizaban para esta faena eran de cabra. Cuando el vino está recién hecho, es un producto que no ha terminado de fermentar. Entonces, había que tener mucho cuidado en meter el vino en estos odres, lo que podríamos llamar el envasado de este vino nuevo, con toda esa capacidad aún de fermentación que hacía que desprendiera gas. Entonces, el odre nuevo aún podía estirarse aquella piel. Tenía la flexibilidad suficiente, ¿no?, de poder aún expandirse mucho más. Pero una piel vieja, de un odre viejo, que ya había alcanzado su máximo de expansión, y por lo tanto, si lo echaban allí, el vino nuevo, simplemente reventaría, perdiéndose el vino y también, por supuesto, el odre. Esta enseñanza de Jesús obviamente no era un simple consejo práctico para las personas que realizaban esta labor, ya que ellos en sí lo conocían, sino que eran principios espirituales, más allá de esta enseñanza, útiles para nuestra vida cristiana. El Evangelio del Reino y la predicación de Jesús era como aquel vino nuevo, fresco, espumoso, vigorizante, y no se adaptaba a la mentalidad de aquella secta, de aquellos fariseos, que eran como aquellos odres viejos, quebradizos, resistentes, inflexibles, reventados por el contenido de este mensaje, de este vino nuevo. Y es lo que sucede también muchas veces al inicio de este camino, donde vamos comprendiendo que para asimilar este vino nuevo de la verdad de Cristo, debemos renovarnos, convertirnos en odres nuevos para que la palabra de Dios haga su efecto verdadero en nosotros. Cuando un cristiano adquiere este conocimiento nuevo, debe asimilarlo con aquella frescura espiritual,
Es decir, con una actitud dispuesta a poner por obra lo que está entendiendo. Pero si lo tomamos con esa actitud de resistencia, eh, tal como aquellos odres viejos, bueno, esto no va a funcionar definitivamente, porque nos va a terminar reventando nuestras defensas espirituales y todo lo aprendido se perderá. Y peor aún, porque nuestra condición va a ser más complicada aún de cuando comenzamos. Y la Biblia, por supuesto, la palabra viva de Dios, no se contradice. Y el apóstol Pedro refrenda esta enseñanza en su segunda carta, donde nos habla que es mejor no haber conocido esta verdad y luego entenderla para posteriormente volvernos a nuestra pasada manera de vivir. Podemos ir a la segunda carta de Pedro, en el capítulo 2 y en el versículo 21, segunda de Pedro 2:21, allí dice: porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. Y esto es muy fuerte, queridos hermanos, lo que dice. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Es una situación muy triste, de la cual, queridos hermanos, todos debemos de cuidarnos. Por eso recuerdo muy bien lo que decía nuestro hermano Adalberto, aquello de la perseverancia, de sea como sea seguir nuestro camino. Debemos estar muy atentos a los primeros signos, tal vez de desánimo, que podamos encontrar. Entonces, un tercer punto de análisis, yo soy como aquel guía turístico, ¿no?, que nos vamos parando en algunos miradores, y este tercer mirador tiene que ver con la actitud de estar siempre atentos a los síntomas que pudiéramos comprometer nuestro avance. El tercer punto es actitud de vigilancia. Cuando comenzamos a entender la verdad, a discernirla espiritualmente, la experiencia es realmente absolutamente nueva, avasalladora. Es un tiempo de cosas diferentes a las que hemos conocido, como aquel vino recién procesado. Lo que comenzamos a hacer es encajar todas estas cosas nuevas, estas nuevas verdades, en la forma de vida que llevábamos antes de conocer estas verdades. Esto es algo natural, porque cambiar de la noche a la mañana es muy difícil. Por eso este camino, cuando conversamos con aquellos hermanos que buscan el bautismo, se les explica que realmente este camino es un proceso, y a nadie nos gusta admitir que hemos vivido equivocadamente hasta el momento de conocer la verdad. Y nos aferramos de alguna manera a aquella forma antigua de vivir lo más que podamos, hasta donde sea posible. Algunas personas recordarán lo bien que lo pasaban incluso en aquellas fiestas de Halloween. La música de villancicos, con aquellos cánticos tiernos, era hermoso a veces de escuchar. La cena y el pavo con aquellos aromas que esperaban aquel encuentro familiar inolvidable. La torta y las velas de cumpleaños para felicitar a la persona que estaba cumpliendo aniversario, a algunos de aquellos familiares. Entonces, toda la verdad que comenzamos a descubrir choca y vuelve a chocar
contra todas nuestras ideas religiosas tradicionales. Y de vez en cuando, queridos hermanos, algunos podríamos preguntarnos, pero si esto no tiene nada de malo, ¿no estaré siendo un fanático religioso? Y hay un síntoma. Algunas personas se resisten interiormente y en nuestra mente ha comenzado una gran batalla cuyo ganador es impredecible. Todo va a depender de cómo encaramos nuestro camino con aquella perseverancia. Y Jesús, en la parábola de Lucas 5, nos advierte que esto podría llegar a suceder. Allí en Lucas, en el capítulo 5, y versículo 39. Y ninguno que beba del añejo, aquí refiriéndose al vino, quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Y entonces no es extraño que tantas personas que conozcan la verdad, que la hayan llegado a comprender, aún prefieren aferrarse a sus antiguas creencias, o tal vez hagan lo que hacen algunas personas, de hacer celebraciones no navideñas, por ejemplo, en la Navidad. En realidad, ninguna de aquellas cosas nos hará realmente feliz. Todo lo contrario, porque cuando nos hemos comprometido con lo correcto, estamos poniendo nuestro vino recién procesado en nuestro envase viejo. Y eso finalmente es algo que no puede ser sustentado en el tiempo. Porque tarde o temprano, si nosotros no nos renovamos y nos convertimos en aquellos odres nuevos que tienen ese grado de elasticidad, será un estado peor que al principio. En psicología, yo recuerdo algunas clases antiguas, hay un término para referirse cuando en la mente de una persona surge una tensión interna en su sistema de ideas, en las creencias y las emociones. Y esto se produce cuando surge un comportamiento que entra en conflicto con aquellas creencias. Es decir, hay una incompatibilidad entre lo que hace y lo que se cree. Entonces, ¿qué hace la persona para reducir aquella tensión que se produce en su interior? Bueno, hay que volver a tener ese equilibrio necesario, que es la paz mental. Y según el psicólogo autor de esta teoría de la disonancia cognitiva o cognitiva, Leon Festinger, las personas se ven motivadas automáticamente a establecer ideas y creencias nuevas para reducir esta tensión. Ahora, cuando todo esto encaja entre sí, se produce la anhelada armonía interior. Por ejemplo, si alguien se compra un vestido con un color que nunca le ha gustado, porque así podemos entender todo esto teórico en algo práctico. Si alguien se compra un vestido que jamás le ha gustado el color, va a intentar reducir la tensión hablando mucho del precio muy bajo que lo compró, o bien lo bien que le quedó aquel modelo. Está intentando, en otras palabras, reducir aquella tensión interior que le produjo el hecho que el rojo es un color que no le agrada como color de vestir. Hay muchas maneras de reducir la tensión. Y entonces aquí entra en el escenario uno de los personajes que uno no le gustaría estar cerca, que es el adversario. Y bueno, él conoce muy bien
todo lo que sucede también con nosotros. Él es muy hábil, como lo dijo en alguna oportunidad nuestro ministro don Cristian Orrego, él nos lleva millones de años de ventaja. Y entonces él pone en la mente de las personas la excusa perfecta para no continuar en este camino y así reducir la tensión. Problemas con los hermanos a veces, o con las autoridades, pruebas difíciles, problemas de salud, problemas personales, etcétera, etcétera. Todas estas cosas pueden ser efectivamente dificultades reales. Uno no podría decir que no existe el problema. A veces muy dolorosas, aquellas pruebas, las que debemos enfrentar. Pero la gran mentira de Satanás es convencernos de que todo eso es en realidad un buen motivo para abandonar esta carrera. El apóstol Pablo aconsejaba a los hermanos de Éfeso, allí en Efesios, en el capítulo 4, versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Una vez que la persona ha salido de su zona de confort, ha vencido en parte la nostalgia. Empieza a comprender que para avanzar debe dejar atrás ese viejo hombre y con actitud de vigilancia enfrentar todo un camino por delante. Y esto entonces nos lleva a un cuarto punto de análisis, que es un camino de acción. Hay un error común que se produce a veces al inicio de nuestro camino, cuando comenzamos a comprender lo que significa ser un verdadero cristiano. Y es allí donde debemos tener esa actitud doblemente positiva. No podemos tener las dos cosas al mismo tiempo, en realidad. No podemos observar con nostalgia las costumbres de este mundo y a la vez tener nuestra mente centrada en las nuevas verdades. Por ejemplo, muchas personas trabajaban en día sábado antes de conocer la verdad, o hacían horas extras. Luego de conocer la verdad, consiguen destrabar esta situación de alguna manera y entonces trabajan ya en un horario de lunes a viernes que les permita guardar el sábado y piden los permisos necesarios para lo que son los días, los sábados anuales. Ahora, ellos ya no tienen acceso a estas horas extras que hacían, que les significaba tener una mayor remuneración. Entonces hay que tener la alegría de cumplir con Dios y alejar la pena, que a veces significa ganar menos dinero y tener algunas dificultades. Entonces nuestra acción debe ir acompañada de la aprobación de nuestra mente y no volver la vista atrás. En el Evangelio de Lucas, Jesús nos dice, en Lucas 6 y versículo 46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Y aquí estamos viendo que Cristo nos exige con estas palabras un compromiso total. Él exige que salgamos de Babilonia con nuestras acciones y nuestra mente puesta verdaderamente enfocadas en este camino, enfocadas en esta nueva vida. Poco a poco y paso a paso iremos asimilando esta
esta verdad y se extrañará cada día menos lo que vivimos en este mundo. Tarde o temprano, queridos hermanos, nuestro espíritu, nuestras ideas van a ser compatibles absolutamente con esta verdad que estamos entendiendo. Lo que hoy vivimos a veces es complicado, es difícil, pero con ese espíritu de perseverancia podemos vencer. Entonces luego, como miembros de este equipo, como verdaderos cristianos, avanzaremos a paso firme, sin olvidar nuestro mantenimiento esencial. Y es el último punto de análisis de hoy, el mantenimiento y la perseverancia. Y una de las formas que en el mundo se utiliza para mantener lo que son maquinarias, equipos, es en buen funcionamiento como debe ser, es la mantención preventiva. Y yo recuerdo las recomendaciones que le entregamos a algunos clientes, algunos amigos, personas, cuando ellos adquieren un equipo nuevo. Por ejemplo, los engrases periódicos, los cambios de filtro, los aceites nuevos, la limpieza, aguas adecuadas para no provocar acumulación de sarro, que en el fondo va a terminar destruyendo algunas partes de la máquina. Y la mantención, en el caso nuestro, es la oración continua, el estudio de la palabra, el ayuno, la meditación y el poner por obra, que por lo demás estas cosas son ampliamente cubiertas en los mensajes que entrega la iglesia, y algunos ministros, algunos hermanos los han explicado en detalle anteriormente de muy buena manera. Entonces nos damos cuenta cómo el Espíritu de Dios va a comenzar a fluir en nosotros luego de todas estas mantenciones, tal como aquella maquinaria, evitando el desgaste y mantenimiento periódico a través de algo preventivo. Y por ello entonces se logra un muy buen funcionamiento. Uno de los buenos ejemplos que tenemos en la iglesia del Nuevo Pacto, sin duda, que es nuestro querido apóstol Pablo. Un hombre enérgico, brillante, era un hombre celoso y a la vez delicado, una persona de condiciones extraordinarias. Sin embargo, él siempre tuvo en cuenta, siempre supo que seguir este camino hasta el final no podría hacerlo solo. Siempre tuvo en cuenta su necesidad de Dios. Y algo muy importante, siempre supo que a menos que fuera impulsado por la misma energía de Cristo, finalmente él sucumbiría. Hasta avanzada edad, él seguía con ese espíritu de perseverancia. En Gálatas 2:20, esta escritura me resulta muy conocida porque era la escritura favorita del señor Meredith, y él siempre lo decía, porque le causaba esas sensaciones, ¿no? Y fuertes de lo que dice la palabra de Dios. Y aquí encontramos la declaración de Pablo acerca de su fuente energética esencial, que fue lo que finalmente lo llevó a terminar su carrera con éxito. Eso debemos tenerlo muy en cuenta. Entonces, aquí en Gálatas, en el capítulo 2, versículo 20, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Verdaderamente es una escritura maravillosamente bella. Cuando dejamos que Cristo viva en nosotros,
estamos sentando las bases para nuestra completa renovación, para sentirnos que en realidad somos aquellos odres nuevos. Lo que debemos tener muy claro es que ser un seguidor o discípulo de Jesucristo no es un compromiso a medias. Eso es lo que siempre debe quedar claro. Él nos llamó a dejar nuestra vida previa, a crucificar nuestro viejo yo. Y luego, por supuesto, de habernos arrepentido, los que ya nos hemos bautizado, recibimos el Espíritu Santo mediante la imposición de manos, es natural buscar vivir de acuerdo a la manera de que Cristo vivió. Esto es en el sentido de lo que significa conversión, mediante el desarrollo, o buscar más bien el desarrollo de aquella mente de Cristo. Vamos enfocándonos en hacer lo que Él hizo en las diferentes situaciones de su vida. Esto significa hacerlo a Él como nuestro Señor y Maestro. ¿Qué hace Jesucristo cuando comienza a vivir en nosotros? Es una de las preguntas que surge. ¿Acaso vive nuestra vida por nosotros? ¿Toma decisiones por nosotros? La Biblia nos revela que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y entonces comprendemos que la forma de vivir en nosotros es a través del Espíritu Santo. Y mediante ese poder iremos desarrollando su naturaleza, su carácter, su espíritu, su actitud, su enfoque y también su amor. Pero nunca debemos olvidar también que el grado de éxito de esto depende de la intensidad en que sigamos la guía de nuestro Dios. Hay otra manera también que nos ayudará a mantener la frescura en la marcha. Las investigaciones han demostrado que es posible mantener siempre niveles de energía saludables hacia nuestro trabajo y hacia quienes nos rodean cuando realizamos algo que ellos tienen en común. Y esto es la capacidad para compartir sentimientos, debilidades y frustraciones con otras personas, compañeros de ruta, que nos puedan comprender. Los profesionales de la salud, seguridad, han aprendido lo importante que es tener ese apoyo. Y yo recuerdo también a quien he tenido casos muy cercanos, muy bonitos, de hermanos que llegaron a la iglesia y encontraron dentro de la iglesia a su mejor amigo. Y ellos se visitan y comparten y hacen consultas en común y realmente es una vida muy llevadera. Y tengo ejemplos muy saludables y hermosos al respecto. Cristo en su tiempo también sabía que sus seguidores necesitarían estas ayudas y el resultado de buenas relaciones entre quienes comparten este camino. Entonces, Jesucristo, preocupado de quienes llegan solos a la iglesia, a veces solo el esposo o la esposa, Él nos brinda muchos consejos en la Sagrada Escritura. A veces las personas llegan solo uno de los hijos. Entonces Jesús declara esto aquí en el Evangelio de Marcos. Podemos ir allá. En el Evangelio de Marcos. En el capítulo 10. Y versículo 29. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas,
o padre o madre, o mujer o hijos o tierras, por causa de mí y del Evangelio. Aquí muchas veces las personas colaboran y nos apoyan en nuestra vida, pero en otras ocasiones no aceptan esta nueva forma de vivir y todo se torna muy difícil. Hay hermanos que sufren mucho estas situaciones y en silencio lloran aquellas incomprensiones. Pero el consuelo de Jesús es algo que debemos tomar muy en cuenta, porque Él nos dice que no hay ninguno. Y leámoslo de nuevo, por favor, queridos hermanos. Marcos 10, 29. No hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por causa de mí y del Evangelio. Versículo 30. Que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Hay promesas que se van a cumplir ahora, en este tiempo. No todo es para el siglo venidero. Las personas que están solas en este camino, es bueno que evalúen estos versículos y valoricen aquellos parientes espirituales que Dios les ha enviado, de los cuales han surgido hermosas amistades. Y es lo que nos está regalando Dios ahora, en este tiempo. El profeta Malaquías en su tiempo declaró algo que podría suceder en las personas que con el tiempo pueden desanimarse. Y eso también tocó también un punto don Adalberto en su mensaje. Vayamos a Malaquías en el capítulo 3. Capítulo 3 de Malaquías y versículo 14. Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley? Hemos escuchado esto antes, hermanos. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia del Eterno de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios, los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. A veces vemos como este tipo de injusticias en el mundo, de personas que aparentemente viven felices haciendo injusticias. Y pareciera que a veces la vida de los malvados, acá en Chile decimos de vils y papas, de triunfo en triunfo y de burlar la ley de Dios. Y a veces lo pasan muy bien, o aparentemente lo pasan bien, y a veces se burlan de nosotros y nos hieren con sus acciones, dejándonos muchas veces devastados, humillados. Pero debemos seguir leyendo lo que dice Malaquías, porque hay otro grupo de personas que habla a su compañero y le cuenta sus penas en busca de energías positivas. En el versículo 16. Entonces los que temían al Eterno hablaron cada uno a su compañero, y el Eterno escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él, para los que teman al Eterno y para los que piensan en su nombre. Continúa diciendo aquí Dios que aquellas personas serán para él como un especial tesoro, y que finalmente comprenderemos la diferencia entre el justo y el malo. Todo a su tiempo, queridos hermanos. Vayamos antes de ir a la escritura de Colosenses 2:2. Es interesante decir que la iglesia de Dios está compuesta por personas que servimos unos a otros. Nadie sobra.
Nadie es menos que otra persona. Y esto es como un hermoso telar donde cada hilo forma unidad y se fortalece. Y es el apoyo que todos necesitamos. Y entre todos nos fortalecemos. Durante la última fiesta de panes y levadura, comenzando con la Pascua, estas dos fiestas de esta primera temporada, vimos ejemplos muy hermosos de personas que ya con un año de bautizadas estaban ahí sirviendo con una energía diferente a lo que hacían antes. Personas que nos ayudaron, por ejemplo, a organizar el evento allí en Molina, consiguiendo alojamientos, consiguiendo las colaciones. Entonces, eso nos llena de ánimo, de cómo la iglesia va cumpliendo lo que dice la palabra. Entonces, aquí en Colosenses 2, capítulo 2, versículo 2, Pablo nos insta a unirnos en esto que estamos hablando, en amor, para que sean consolados, dice, sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Por eso, queridos hermanos, es importante no dejar de congregarnos. Debemos buscar la unidad plena dentro del cuerpo de Cristo. Para quienes aún no lo han experimentado, es muy alentador tener un amigo cercano que nos escucha y nos demuestra cada día que sí, le importamos. Para concluir, queridos hermanos, el mensaje de esta tarde, llegar a este camino supone una serie de cambios. A veces seremos un terreno fértil y todo seguirá su curso normal hasta nuestra total conversión. En otras oportunidades encontraremos resistencia en nuestras propias creencias. A veces el llamado nos llegará muy jóvenes en la vida. Hay personas que nacen dentro de la iglesia. En otras cuando ya somos adultos. Lo importante no es quién llega primero o después. Lo importante es mantenernos y utilizar las herramientas que Dios nos pone a nuestro alcance para evitar el agotamiento que supone emprender y mantenernos en este camino. ¿Cuán valiosa es la guía del Espíritu de Dios? El compañerismo y las amistades que podamos forjar no lo sustituyen, pero son un complemento perfecto para ir confiados y alcanzar nuestra meta de algún día llegar al reino de nuestro Padre.